Antes que me olvide, hay que grabar. Ya, muchachos, siguiendo nosotros en diferencial nosotros estamos viendo todo lo que es estadística. Estadística también pensando para lo que se nos viene, la PDT. Ya vimos nosotros medida de tendencia central, que fue principalmente donde nos forzamos, de lo que es estadística descriptiva, que se le conoce esa materia, nos queda solo dos conceptos importantes. Una son las medidas de dispersión y lo otro son las medidas de localización. En las medidas de localización, ustedes ya los conocen, ya lo han escuchado bastante, solo que no desde la parte matemática, en diferenciado de historia. Porque es ver deciles, cuartiles, percentiles, que es separar una cantidad de datos, ya sea dividirlo en 10 partes, dividirla en 4 partes, dividirla en 100, que son los tres que más se utilizan. Ahora bien, ustedes en diferencial de historia lo conocen como los quintiles, que es dividirlo por 5. Primer quintil, segundo, tercero, cuarto y quinto. Por ejemplo, con todo el asunto del gobierno, ha salido mucho lo que es los deciles. Por ejemplo, creo que se los comenté, pero no tengo ningún problema en volver a comentarlo. Yo, por vivir solo y en base a mi sueldo, se supone que yo en teoría vengo siendo clase media. Y como soy clase media, según la escala de separación social, vengo siendo un decil 6, decil 7, no me acuerdo muy bien eso. Y como soy decil 6, decil 7, no tengo apoyos del gobierno. Con las primeras, con suerte me llegó una caja del gobierno, eh, que a todo esto la rechacé porque justo estaba en clase y me pillaron desprevenido. Tampoco tengo tanta plata para pedir los otros apoyos del gobierno que tenía que tener, creo que tener sobre 1,5 millones ganado para poder optar. Entonces, dentro de esa separación, personalmente estoy justo en el límite. No soy tan pobre para recibir ayuda, tampoco tan rico para recibir ayuda. Soy literalmente del pueblo frente a eso. Eso lo podemos ver por las separaciones de decil, cuartil, percentil. Entonces, lo que les decía, lo que vamos a ver son las medidas de posición. Las medidas de posición que más se conocen, o las que más se usan en matemática, son los cuartiles, deciles y percentiles. Las que más se utilizan en cuanto a economía social vienen siendo los quintiles y los deciles. Y en encuesta también se utilizan un poco los percentiles, pero vienen siendo esos más que los cuartiles. Ahora bien, ¿de qué se trata esto de los cuartiles? Los cuartiles simplemente es dividir una cantidad de datos en 4 partes. De ahí viene su nombre de cuartiles. Para eso utilizamos esta fórmula que varía, aunque en realidad podemos hacer una sola fórmula, que dice, dependiendo del cuartil que les pidamos, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar la cantidad total de datos, que es n, lo multiplicamos por el número que le esté pidiendo. Si es cuartil 1, por 1. Si es cuartil 2, por 2. Si es cuartil 3, por 3. Y lo dividimos por lo que le estamos pidiendo. Si es cuartil, por 4. Ahora, ¿por qué en la segunda fórmula está partido por 2? Porque tengo 2 partido en 4. Se puede simplificar y queda 1 partido en 2. Pero podemos usar una única fórmula en este caso. Buscamos esa información en la frecuencia absoluta acumulada, encontramos el intervalo que nos sirve, igual como se hace para la mediana. Luego le restamos la frecuencia absoluta acumulada, lo dividimos por la frecuencia absoluta de ese intervalo y lo multiplicamos por la amplitud. Y finalmente le sumamos el límite inferior. Es lo único que hay que hacer.
En los deciles viene siendo la misma idea, solo que esta vez se divide por 10. Fíjense que lo único que cambió en la fórmula principalmente es que en vez de ser dividido por 4, es dividido por 10. Y el percentil, la misma idea. En vez de ser dividido por 4 o por 10, va a ser dividido por 10, por 100. Es decir, acá podemos tomar, como les dije, una única fórmula. Esta que está acá, la única diferencia va a ser por qué se va a dividir. Si es cuartil, como su nombre lo dice, por 4, si es decil, por 10, y si es percentil, por 100. Y en todo se hace lo mismo. Se toma la información, se multiplica por el cuartil, decil o percentil que se pida, y se divide por lo que se está pidiendo. Si es cuartil por 4, si es decil por 10, si es percentil por 100. Se le resta la frecuencia absoluta acumulada anterior, se resuelve eso, se divide por la frecuencia absoluta en el intervalo, se multiplica por la amplitud, y a eso al final se le suma el límite inferior. Ahora, Profe, dígame, ¿cómo se encontraría la C de la longitud del intervalo que contiene el percentil? es la amplitud límite superior menos límite inferior. Ah, igual que el mediano. Exacto, igual como nosotros vimos con la mediana, con Sí, la... pensé que era distinta porque como la otra salía como con una T. Irónicamente, es el mismo libro, solo que lo escribió de forma diferente. Ya. Vámonos a un ejemplo al tiro, porque yo sé que ustedes son más prácticos y nos vamos a lo teórico, se aburren bastante. Bueno, y lo práctico también, pero eso es otro cuento. Yo les voy a pedir acá, en este ejemplo, sacar el cuartil 3, el decil 2 y el percentil 42. Y tengo los datos acá. 0 a 2, de 3 a 5, de 6 a 8, de 9 a 11, de 12 a 14. Y estas son las frecuencias absolutas, que viene siendo en este caso la cantidad de empleados. 40, 25, 20, 10 y 5. Si yo quiero sacar el cuartil 3, ¿qué voy a hacer? A la cantidad de datos total, que viene siendo 100, lo multiplico por 3 y lo divido por 4. ¿Por qué lo multiplico por 3? Porque les pido el cuartil 3. Si les pidiera el cuartil 2, tendría que multiplicarlo por 2. Si les pido el cuartil 1, se multiplicaría por 1. Y se divide por 4 porque es cuartil. Entonces, 3 por 100, 300, dividido en 4, 75. Esta información que está acá es la que inicialmente se les dio. Y esta información que está acá, la calculamos. ¿Qué sacamos? El XY. Eso lo sacamos solo por si acaso, que el XY es la marca de clase. ¿Cómo se sacaba la marca de clases? Me voy al intervalo, por cada uno, en el primer intervalo tengo del 0 al 2. Entonces, ¿qué hago con ese intervalo? Lo sumo y lo divido por 2. ¿Siempre es por 2? Sí, siempre es por 2. Entonces, 0 más 2 es 2, dividido en 2, 1. 3 más 5, 8, dividido en 2, 4. 6 más 8, 14, dividido en 2, 7, y así vamos con todo. 9 más 11, 20, dividido en 2 es 10, 12 más 14 es 26, dividido en 2 es 13. Y la otra información que es importante calcular es esta de acá, la marca, la frecuencia absoluta acumulada. Recordemos que, ¿cómo se sacaba esto? Veo la cantidad de datos que hay con respecto a la frecuencia absoluta. En el primer intervalo, ¿cuántos datos tengo de la frecuencia absoluta? 40. Ahí están los 40. En el segundo intervalo, cuento los que tengo más el anterior. 40 más 25, 65. En el tercer intervalo, lo mismo más el anterior. 20 más 25 más 40 me da 85. Y así con cada uno de los intervalos. Y aquí me da 95 y el último 100. El último de la frecuencia absoluta acumulada tiene que ser lo mismo que la cantidad total de datos, que es la que tenemos acá. Si no nos da igual, es porque nos equivocamos en algo.
recuerden que la otra forma, como sacamos la frecuencia absoluta acumulada, es decir, es hacer la multiplicación como un rayo. 40 más 40, que sea 40, 40, 40 más 25, 65, 65 más 20, 85, 85 más 10, 95, 95 más 5, 100. Y ahí queda un rayo, una especie de Z bien fea, pero eso es lo que se hace mentalmente. Teniendo la frecuencia absoluta clara, me fijo en este 75. ¿Qué hago con este 75? Me veo en cuál de los intervalos está y tengo que ir en orden, del menor al mayor. 75, ¿cabe en 40? No, me paso, no me sirve. Me voy al siguiente. 75, ¿cabe en 65? No, me paso. Paso al siguiente. 75, ¿cabe en 85? Sí, me sobra. Significa que este intervalo es el que vamos a usar. Y con eso, o sea, teniendo claro que ese es el intervalo que voy a usar, voy a reemplazarlo en la fórmula. Entonces, ¿cuál es la primera información que tengo? Es el 3n partido en 4, que viene siendo el 75. Menos que la frecuencia absoluta anterior. La frecuencia absoluta acumulada anterior es esta que está acá, el 65. Y ese 65 es el que va ahí. Partido por la frecuencia absoluta del intervalo en que estamos. En el intervalo, la frecuencia absoluta es 20. Y ese es el que va acá. Finalmente, me quedan dos cosas. Me queda sacar la amplitud. ¿Cómo se sacaba la amplitud? En el intervalo veo el mayor menos el menor. 8 menos 6 es 2. Y acá va ese 2. Y para terminar el reemplazo, lo último que coloco es el menor de los dos intervalos. Entre el 6 y el 8, el menor es el 6. Y es el que va ahí. Y ahora, una vez que reemplacé, lo único que hago es resolver. 75 menos 65 es 10. ¿Y qué hago ese 10? Tengo la opción de dividirlo por 20, el resultado después multiplicarlo por 2, o multiplicarlo por 2 es dividirlo por 20. Recuerden que la multiplicación y la división tienen el mismo orden de importancia. Entonces viene siendo 10 por 2, 20. 20 dividido en 2, 1. Y eso se lo sumo al límite inferior, que es 6, y me dio que es 7. Entonces, si yo les pido, ¿a qué equivale al cuartil 3? Al cuartil 3 equivale a 7. En español, ¿qué diablos significa este cuartil 3? Significa que si yo quiero saber cuántos años tienen 3/4 de los empleados, estadísticamente me dio que 3/4 de los empleados tienen entre 0 y 7 años. Eso es lo que acabo de sacar. Vamos al siguiente que está acá. Decil 2. Decil 2, como les mencionaba, es la misma fórmula, porque puedo hacer una única fórmula para todas las medidas de localización. ¿Qué es lo que hacía? A la cantidad total, que es 100, lo multiplico por 2. ¿Por qué lo multiplico por 2? Porque les pido el decil 2. Y lo divido por 10 porque es decil. Por eso lo divido por 10. Entonces, 2 por 100 son 200. Dividido en 10 son 20. ¿Qué hago con ese 20? Lo reviso en la frecuencia absoluta acumulada. Primer intervalo. Me sobra, perdón, me falta, no, me sobra sí, que me sobre no me molesta, de hecho me sirve. Significa que el intervalo que vamos a utilizar es el primero. Y con eso reemplazo la fórmula. Ya calculé la primera parte, que es esta que está acá, que es 20, menos frecuencia absoluta acumulada anterior. Como no hay nada antes,
Si no hay nada, yo sé que es un 0. Lo voy a dividir por la frecuencia absoluta del intervalo, que es 40, multiplicado por la amplitud. Recuerden que la amplitud me voy al intervalo y resto el mayor menos el menor. 2 menos 0, 2. Que ahí está el 2. Más, ¿qué cosa? El límite inferior. Es decir, de estos dos, el valor más pequeño, que es 0. Y reemplazo. 20 menos, resuelvo. 20 menos 0 es 20. 20 por 2, 40. 40 dividido en 40 es 1. Y 0 más 1, 1. Entonces, el resultado final, 1. En la práctica, ¿qué estoy pidiendo? Le estoy pidiendo cuántos años lleva el 20% de los empleados. Y el 20% de los empleados llevan trabajando un año. Vamos ahora al percentil. Percentil, bueno, existir. Misma fórmula, lo que me cambia es por cuánto se divide. La cantidad de datos se multiplica por 42 y se divide por 100. ¿Por qué es por 100? Porque es percentil. Tan simple como eso. Vamos ahora a resolver. 42 por 100 da 4200 y dividido por 100 da 42. Me voy a la frecuencia absoluta acumulada. En la frecuencia absoluta acumulada, reviso. Primer intervalo, ¿me sirve? No, me paso. Paso al siguiente. 42. ¿Me sirve? Sí, no me paso y me sobra. Entonces, el intervalo que vamos a trabajar es el segundo. Reemplazo en la fórmula. Tengo el 42, le resto la frecuencia absoluta acumulada anterior, que es 40, lo divido por la frecuencia absoluta del intervalo, que viene siendo el 25. Lo multiplico por la amplitud, 5 menos 3 es 2, que ahí me da. Y le sumo al final, ¿qué le voy a sumar? El límite inferior. Límite inferior que en este caso es 3. 42 menos 40 da 2. 2 por 2 da 4. 4 partido en 25, 0,16. Y se lo sumo al 3 y me da 3,16. Llevándolo a qué diablo es lo que le estoy pidiendo en realidad. Yo le estoy preguntando, ¿cuántos años tiene el 42% de los empleados? El 42% de los empleados tiene aproximadamente 3,16, es decir, están entre los 0 y los 3,16 años de trabajo. ¿Se entiende alguna duda de consulta? Solo les voy a decir lo siguiente. ¿Por qué esta fórmula se parece tanto a la de la mediana? Porque recuerden que en la mediana, ustedes lo que buscan es encontrar el valor que está justo en la mitad. Es decir, la mediana perfectamente puede quedar como una medida de localización. ¿Dónde está la diferencia de la mediana con las fórmulas que estamos haciendo? Es que la mediana se divide por 2. Y el valor que sacamos es multiplicado por 1, nada más. Por lo mismo, yo puedo decir, y con esto me voy a arrancar por los tarros, pero no importa, que la mediana es lo mismo, me tiene que dar lo mismo que yo saque el cuartil 2, porque el cuartil 2 lo que me saca es la mitad, es lo mismo que sacar el decil 5, que el decil 5 me busca la mitad de los 10 intervalos que tenemos, y es lo mismo que percentil 50, que es la mitad de 100. Entonces, en la práctica, que si yo les pido la mediana, es lo mismo que calculen cuartil 2, decil 5 y percentil 100. Perdón, percentil 50. Vamos a otro ejemplo entonces. Obtenga de la siguiente tabla, obtenga los siguientes medidas de posición. Tengo el cuartil 3, percentil 38 y decil 6. Entonces los datos que tengo, del 0 al 10,
del 10 al 20, del 20 al 30, del 30 al 40, del 40 al 50, y tengo la frecuencia de 22, 5, 18, 25 y 30. Lo que necesitamos sí o sí para las medidas de localización son la frecuencia absoluta acumulada, que es lo que primero que calculamos. Recuerden que en este caso lo más útil es usar el radio o la Z. 22 da la primera frecuencia absoluta acumulada, luego 22 más 5, 27, 27 más 18, 45, 45 más 25, 70, 70 más 30, 100. Y con eso descubro cuánto también es la cantidad total de datos que son 100. Teniendo claro que son 100 datos, y se les pide el cuartil 3, ¿qué es lo que voy a hacer? 3 por 100 dividido en 4. 3 por 100 da 300, dividido en 4 da 75. Así que en el intervalo de la frecuencia absoluta acumulada, buscamos el 75. El primero no me sirve, porque me paso, el segundo también me paso, en el tercero también me paso, en el cuarto también me paso, así que el único que me sirve es el último. Recuerden que buscamos uno que me sobre y que en el anterior me haya pasado. Entonces el intervalo que vamos a trabajar es este que está acá. Ahora reemplazamos en la fórmula. Según la fórmula es el valor que obtuve, el 75, le resto la frecuencia absoluta acumulada, que es el 70. Lo divido por la frecuencia absoluta del intervalo, que viene siendo el 30. Y lo multiplico por la amplitud. Aquí el intervalo es 40 y 50. 50 menos 40 me da 10. Y a ese resultado le sumo el límite inferior, que viene siendo 40. Entonces, 75 menos 70 es 5. 5 por 100 da 50. Perdón, 5 por 10 da 50. 50 dividido en 30 me da aproximado 1.6666. Por eso es aproximado 1.667. Y se lo sumo al 40. Y ahí me da el 41.667. Si se dan cuenta, la fórmula no es difícil. Es simplemente aplicar el mismo concepto para todos. Ahora se les pido el percentil 38. Como ya tengo la columna de la frecuencia acumulada, llego y calculo 38 multiplicado por 100 dividido por 100. ¿Por qué dividí por 100 en esta vez? Porque es percentil. Tan simple como eso. Dependiendo qué es lo que les pida, es por cuánto divide. Entonces 38 por 100 da 3800, dividido por 100 da 38. Es decir, buscamos la posición 38. Me voy a la frecuencia absoluta acumulada. En el primer intervalo no me sirve, me paso. En el segundo intervalo no me sirve, me paso. En el tercer intervalo es donde me sirve, porque ahí me sobra. Así que el intervalo que se trabaja es el tercero. Voy de nuevo a la fórmula. El 38 le voy a restar la frecuencia absoluta anterior, que es el 27. Lo divido por la frecuencia acumulada la frecuencia absoluta del intervalo que estamos, que viene siendo el 18, y lo multiplico por la amplitud. 30 menos 20 me da 10. Y el límite inferior, el más pequeño de estos dos, es 20. Entonces, 38 menos 27 me da 11. 11 por 10, 110. 110 dividido por 18 me da 6,11 periódico. Y si se lo sumo al 20, aproximado, me da 26,111. Finalmente, para sacar el decil 6, la cantidad de datos total, que es 100, se multiplica por 6 y se divide por 10. Nuevamente, ¿por qué por 10? Porque es decil. Su nombre ya me está diciendo por cuánto tengo que dividir. Entonces, 6 por 100, 600, dividido por 10, 60. Entonces buscamos el intervalo 60.
Primer intervalo, la frecuencia absoluta acumulada no me sirve porque me paso. En el segundo también me paso. En el tercero también me paso. Y finalmente en el cuarto me sobra. Es decir, el intervalo que me sirve es el cuarto. Entonces va a ser, siguiendo la misma fórmula en todos los casos, 60 menos 45, porque el 45 es el anterior, partido por la frecuencia absoluta, que es 25, multiplicado por la amplitud, que ya sabemos que es 10, más el límite inferior, que en este caso viene siendo el 30. 30 más 60 menos 45 es 15. 15 por 10 da 150. 150 dividido en 25 me da 6. Y 6 más 30 me da 36. ¿Dudas, consultas, preguntas? ¿Terminó, profe? No, No, chiquilla, que como me recuerda que sale yo la no, letra. no, tampoco no nos voy a dejar 15 minutos antes estar libre. Lo que pasa es que ese Power terminó. Ah, profe, Dígame. después no todos han dado la prueba, entonces después le puedo hacer una pregunta por interno, que Sí, no me calzaba la respuesta. No sé si sí, estoy no mal hay yo problema. o está mal la prueba. ¿Mm? No sé si Ah, estoy si no mal sabes, yo no o está tienes la mal la duda prueba. si estás mal tú o la prueba. Sí, ahí vemos. No Ya, tengo ningún problema. gracias. ¿Alguna otra duda más de las medidas de localización? Antes de complicarle un poco más la existencia. Un segundito para abrir el otro Power. Ya. Ya que tenemos tiempo. Lo único que nos queda de las medidas de tendencia central, perdón, las medidas, lo que es estadística descriptiva, es la medida de dispersión. ¿Qué es lo que hace la medida de dispersión? La verdad, esto es lo más que sea. Con esto nos dan datos más fidedignos que el promedio. Recuerden que muchas veces para hablar de muchas cosas se habla del promedio. Que el promedio de sueldo en Chile es de 900.000 pesos. Claro, hay gente que gana sobre los 900.000 pesos, pero hay gente que gana menos de 900.000 pesos. Y como Chile es un país tan desigual, hay gente que gana tranquilamente un sueldo de 9 millones comparado con alguien que gana 100.000 pesos. Pero por el sueldo de esa persona de 9 millones, en promedio, están sacando ¿cuánto? 4.550.000 pesos. Entonces, el promedio siempre es mentiroso. Recuerden siempre lo que decía Nicanor Parra. Nicanor Parra decía, tenía un antipoema que dice, si yo como dos panes y tú no comes ninguno, en promedio los dos comimos uno. En la práctica, yo fui más glotón, yo podía comerme dos panes, pero la otra persona no comió nada. Entonces, para ver esos datos y analizar lo tan manoseada estadística del promedio, es que se utiliza la medida de dispersión. ¿Dónde vemos el mejor caso de promedio o las medidas de dispersión? Se los puedo decir a ustedes textualmente, la afecta en los resultados de las pruebas anteriores de admisión académica. Si yo me voy al colegio, el colegio tiene unas medidas de promedio, déjenme acordarme, claro, 3/4 de los alumnos sacan menos de 4,90 en las pruebas de matemática.
específicamente. El lenguaje es un poquito mayor, es como casi 500. Significa que si analizo solo promedio, que mucho menos de la mitad de los alumnos ni siquiera pueden postular a las becas que le exigen mínimo 500 puntos. ¿Cuál es la realidad? Que hay alumnos que dan pésimas pruebas y que las dan solo por darlas. Y por eso tienen malos puntajes comparado con alumnos que tienen puntajes mucho más altos. ¿Y qué hemos tenido? Les doy un ejemplo que siempre me acuerdo. Una alumna que ya estaba inscrita en el INACAP. Y lo único que le pedían era la PSU rendida. Y ella, feliz, está inscrita en el INACAP y fue a dar la prueba. ¿Cuál fue el problema? Que como la prueba no le pesaba tanto, porque ya estaba inscrita y estaba en la carrera que quería, en la universidad, en el instituto que quería, no le prestó atención a la prueba. ¿Qué significó eso? Que sacó 180 puntos. No, miento, 184. En ese entonces yo tenía una amiga que estaba trabajando en el DEMRE y le pregunté que eso ha llevado a buena. ¿Cuánto significaba? Y me dijo, de las 80 preguntas respondió solo 3 buenas. O sea, recordemos que aún si yo lo tiro la chunte, la PSU, que responda 3 buenas es bajísimo. Es más probable que es muy difícil tirando toda la PSU a la chunte que la chunte, aún así, me equivoque. Entonces, si vemos la medida de dispersión, podemos ver esa diferencia. Los primeros valores que tengo en las medidas de dispersión son el rango. El rango es ver el menor valor que se toma, perdón, el mayor valor que se toma menos el menor. Entonces me dice entre qué rango de valores estoy trabajando. Por ejemplo, acá. 0 es el menor valor que se toma y 14 es el mayor valor que se toma. Es decir, estamos trabajando entre el 0 y el 14. Entonces nuestro rango de cuánto es de 14. Entonces lo primero que nos tenemos y nos encontramos son la desviación media, que es para analizar en cuánto varía originalmente. Esta fórmula que está acá, que dice la sumatoria de qué cosa, el promedio o la marca de clase menos el promedio en valor absoluto, porque se toma solo el valor en positivo a pesar de que hay una resta. Esto es cuando los datos no están agrupados, no están en una tabla. Cuando están en una tabla, se tiene que multiplicar por la frecuencia absoluta. Luego tenemos la desviación estándar. A ver, voy a ser más claro. Tenemos la desviación estándar y la varianza. Primero me voy a ir a la fórmula y de ahí les voy a explicar qué significa. La diferencia entre la desviación estándar y la varianza es que la varianza no tiene raíz y la desviación estándar es la raíz de la varianza. En la práctica, ¿qué diablos significa esto? En la práctica, la varianza me indica en cuánto varía el promedio. Por ejemplo, si yo veo su promedio de notas, que es un 5, estoy suponiendo, promedio de notas del cuarto A es 5. Si la varianza me dice que es 2, me está diciendo que tengo alumnos que tienen desde el 5, 2 notas para arriba, 2 notas para abajo. Es decir, que voy a tener alumnos que tengan entre un 3 y un 7. Eso es lo que me indica la varianza. ¿Cuánto es el intervalo de valores que me estoy moviendo en general? Ahora, si a la varianza le saco la raíz, me da la desviación estándar. La desviación estándar me da el promedio de la variación. Entonces, es como
si la varianza me da el intervalo en general cómo se está moviendo, la desviación estándar me lo achica aún más. Entonces, si la desviación estándar, por ejemplo, es 0,5, significa que a pesar de que tengo alumnos que su variación es que algunos tienen 7 y otros tienen 3, por eso me da el promedio 5, si me da 0,5 la desviación estándar, estamos hablando de que los promedios tampoco van a variar tanto, solo varían un 0,5 en general en la mayoría. Entonces, en resumen, si tengo el promedio que les mencionaba, que es 5, la varianza me va a indicar a grandes rasgos cuánto varía. Yo les decía, si me da 2, significa que las notas están variando entre el 3 y el 7. Pero si la desviación estándar es 0,5, significa que a pesar de que tengo alumnos que tienen 3 y tienen 7, la mayoría tiene una variación de solo 0,5. Es decir, la mayoría tiene entre un 5,5 y un 4,5. Se tiende la sutil diferencia en la práctica entre la desviación estándar y la varianza. Ahora, personalmente me demoré más o menos 32 años en entender esto, porque para preparar un poco lo que es la desviación estándar y la varianza tuve que leer bastante, y el año pasado tuve un profesor que me explicó muy bien esto, y por eso les puedo decir que me demoré 32 años en entender esto, la diferencia entre la varianza y la desviación estándar. Ahora, en la práctica, en fórmulas, la varianza viene siendo la sumatoria de la frecuencia absoluta por la marca de clase menos el promedio elevado a 2, todo eso partido por la cantidad total de datos. Y la desviación estándar es lo mismo, solo que con raíz. Y profe, ¿por qué dice varianza y no está el FI? Porque esta es la varianza cuando los datos no están en tabla. Profe, ¿y si tiene entonces la S elevado a 2 y saco raíz o eso no se toca? No, es la fórmula, la forma de cómo se escribe varianza. Ah, ya. Entonces no Varianza se toca. se escribe S elevado a 2 y desviación estándar se escribe S. Eso. Es Ya. como cuando hablamos, les decía cuartil, decir percentil, la D, la Q, la P es la forma de escribirlo nomás. Entonces, matemáticamente, si a ti te dicen en una prueba, el S2 es 4, estamos hablando de la varianza. Si te dicen que el S es 1,5, estamos hablando de desviación estándar. Lo mismo que si te dicen DM, hablamos de la desviación media. Ya. Gracias. Dudas, consultas, preguntas. Igual la próxima semana vamos a ver más de nuevo esto y les voy a dar un ejemplo más claro de cómo se calcula. Que sea la próxima semana vamos a estar todos en 18. Las 2 semanitas más.